Hola compañeros, el día de hoy el equipo 4 va a presentar el tema de cuerpos extraños en aparato digestivo. Nuestro equipo está conformado por Cruz Martínez Luis Eduardo, Elizarrara Solano Ella Alexandra, Gutiérrez Ruiz Marcos Sebastián, Juárez Méndez María Fernanda, su servidora López Escárcega Naomi y mi compañero Lugo Martínez Víctor Uriel. Los subtemas que vamos a tocar el día de hoy va a ser un poco de generalidades acerca de esta patología, algunos cuerpos específicos localizados en el aparato digestivo, como son los de Suárez, y también vamos a abordar los cuerpos que se pueden encontrar y su tipo de protocolo que se sigue para las diferentes localizaciones, como es el esofágico, el gástrico e intestinal, y en la región rectal. Vamos a iniciar con las generalidades. La definición de esta patología va a ser la ubicación de cualquier objeto de material inerte, no digerible, así como fragmentos alimenticios que por sus características físicas, es decir, su composición y su forma, o por problemas propios del tubo digestivo, no pueden continuar el tránsito intestinal normal y por ende van a quedar impactados en un sitio específico de este. La etiología y factores de riesgo. Bueno, primero como el agente tenemos que las revisiones bibliográficas que realizamos concluían que los objetos que se encuentran con mayor frecuencia dentro del tracto digestivo van a ser los metálicos, las monedas en un 77%, los juguetes y sus pequeñas partes de estos, 7%, pilas de relojes, 3%, y alimentos como espinas de pescado en menos del 4%. Es importante mencionar que los restos alimenticios que se llegaran a encontrar normalmente deben estar asociados o comúnmente están asociados a patologías intrínsecas del esófago, llámese esofagitis eosinofílica, esofagitis péptica o también acalasia. Es importante tener eso en consideración, ya que normalmente pueden estar asociados con algo propio del esófago, un daño funcional o estructural de este, más aparte, pues como tal, la ingesta de alimentos, que es lo normal o común que todos se consuman. Dentro del hospedador, vamos a tener que es una patología muy frecuente en edades pediátricas. Los niños menores de 6 años representan el grupo de mayor riesgo, ya que en 80% de estos van a introducirse un cuerpo extraño a la boca y bueno, va a seguir su tránsito intestinal normal. La mayor incidencia va a estar entre los 6 meses y los 3 años de edad. El esófago va a ser el lugar donde más se van a impactar estos cuerpos extraños con un 87%. Las condiciones o lo que va a favorecer que pues este hospedador introduzca este objeto, bueno, en un 78% va a ser que el paciente se encuentre jugando y en un 12% es que el paciente se encuentre alimentándose. El ambiente. Esta patología puede ocurrir prácticamente en cualquier sitio, en el hogar, en la escuela, en cualquier momento donde se cumplan, bueno, las condiciones que mencionamos, la edad del paciente y el tipo de objeto que es más común que llegue a introducirse a la boca. Es importante mencionar que del total de cuerpos extraños ingeridos, aproximadamente un 80% de estos van a ser eliminados espontáneamente por las heces. Sin embargo, bueno, es únicamente un método estadístico. Sin embargo, cualquier paciente que se encuentre con un cuerpo extraño en aparato digestivo debe ser valorado en urgencias para, como tal, establecer los pasos a seguir, el manejo que se le va a dar. Únicamente es mencionar que aproximadamente un 80% de estos van a culminar en las heces. Los riesgos que van a estar asociados a la ingesta de un cuerpo extraño, bueno, vamos a dividirlos por su localización y tamaño, su forma y su composición. En localización y tamaño vamos a tener que del 78% de los cuerpos que se van a impactar en esófago, un 20% de estos cuerpos van a correr el riesgo de aspiración, es decir, que pasen de la vía digestiva a la vía aérea. Y otra gran parte de estos pueden llegar a permanecer en aparato digestivo, sobre todo aquí que mencionamos en esófago, y pueden causarle perforación. Un 60% va a impactarse en estómago y un 11% en intestino delgado.
Los niños mayores de 6 años, bueno, los objetos que se introduzcan a la boca, que midan menos de 2 centímetros de ancho y más hasta 5 centímetros de longitud, estos objetos tienen la capacidad de llegar a pasar el píloro sin problemas. En cuanto a los niños pequeños y lactantes, el límite de longitud para que puedan llegar a atravesar el píloro sin problemas, este esfínter, va a ser de 3 centímetros. Hay que considerarlo. Normalmente pues estamos hablando de juguetes pequeños que fácilmente pueden introducirse a la boca sin que la mamá se dé cuenta o los padres responsables lo noten. En cuanto a la forma, es común que en la infancia, como se encuentran perceptivos y quieren aceptar, tomar estos estímulos y introducirse objetos a la boca, es común que tomen monedas, agujas, alfileres, pilas, partes de sus juguetes y canicas. En cuanto al adulto, es más común que sean restos o pedazos de alimentos como los huesos de pollo y las espinas de pescado. Es importante mencionar que dentro de la forma vamos a tener ciertas consideraciones con cuerpos extraños cortantes o puntiagudos, ya que estos van a ser de difícil extracción y tienen un alto riesgo de perforación del tubo digestivo. Hablando de la composición, bueno, los componentes que más énfasis se hacen aquí son las pilas, ya que pues su composición normal varía desde mercurio, zinc, óxido de plata, litio, hidróxido sódico o potásico, que si estas pilas llegan a fragmentarse o a abrirse dentro del tracto gastrointestinal, bueno, el material es bastante tóxico y corrosivo, se va a liberar, va a ocasionar necrosis de la mucosa, puede llegar a ocasionar fístulas como tal, y bueno, lesiones por decúbito, que más por decúbito son lesiones o úlceras por presión que va a ejercer este objeto en la mucosa, así como quemaduras eléctricas de bajo voltaje. Igualmente, otra de las composiciones comunes que se encuentren de cuerpos extraños en aparato digestivo, pues va a ser la impactación de un bolo alimentario. Como tal, hay que investigar en estas circunstancias si el paciente refiere o sus familias refieren que tiene dificultad en deglutir la saliva. Si es así, si mencionan que tiene esta incapacidad de poder tragar de manera normal la salida, es importante realizar una endoscopia de urgencia, es decir, entre las primeras 24 horas, porque la finalidad pues va a ser reconocer alguna patología intrínseca normalmente del esófago, que pues esté relacionada con disfagia y que nos ocasione esta impactación de bolo alimentario. Otra de las composiciones comunes que se llegan a mencionar en la bibliografía son los narcóticos, sobre todo en personas adolescentes y adultos, que pues introducen como tal la heroína y la cocaína en su paquete para transporte de este tipo de drogas. Y bueno, una de las cosas que puede ocasionar puede ser una intoxicación si el paquete llegara a abrirse y llegara a derramarse todo prácticamente en el tubo gastrointestinal. Podría ocasionar una intoxicación aguda o en su defecto un daño histológico como la necrosis de la mucosa gastrointestinal. Vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Dentro de estas manifestaciones clínicas tenemos que el principal dato patognomónico que nos va a orientar a la presencia de un objeto extraño alojado en el tubo digestivo van a ser los antecedentes de ingesta. Estos van a ser dados tanto por el paciente que ellos consumieron o se metieron algún objeto extraño a la boca y posterior fue tragado. O este antecedente puede ser dado por los propios padres que nos refieren el objeto que su hijo se alojó en la boca. Cabe resaltar que los niños menores de 6 años es donde principalmente se presenta dicho problema. Ahora, las manifestaciones clínicas principales, o la mayoría de estas, se van a dar en aquellos cuerpos extraños que se van a alojar en porciones del tubo digestivo alto, como lo son el esófago y la faringe. Entre estas manifestaciones clínicas tenemos que las más comunes van a ser los vómitos, los cuales se van a presentar en un 54% de estos, acompañados junto con los vómitos va a estar la cialorrea, hasta en un 49%, y posterior a esto vamos a tener la odinofagia y el dolor retroesternal. Ambos se van a presentar entre el 23 y el 32%, y estos van a ser producidos por la compactación del objeto extraño contra la cara anterior del esófago y la faringe, lo cual nos va a dar una sensación de opresión y dificultad tanto para poder pasar agua u algunos otros alimentos al momento de tragar.
Por último, tenemos la disnea y la tos, que van a ser los síntomas que menos se van a presentar dentro de las manifestaciones clínicas, debido a que estos últimos datos clínicos van a presentarse principalmente en aquellos casos donde el objeto extraño se haya alojado no solamente en las vías digestivas, sino que en las vías respiratorias altas. Por lo tanto, nos van a producir tos y disnea que se van a presentar de un 9 a un 19% de todos los casos. Ahora, esas manifestaciones clínicas corresponden principalmente a aquellos objetos extraños alojados tanto en el esófago como en la faringe. Sin embargo, las manifestaciones clínicas dadas tanto en estómago e intestinos van a ser producidas, van a ser totalmente asintomáticas hasta un 80% de los casos. Las únicas formas en las que dichos objetos extraños puedan producir manifestaciones clínicas van a ser cuando haya casos de obstrucción que genere una isquemia y por lo tanto un abdomen agudo, o en aquellos casos donde el objeto extraño haya producido una lesión sobre el tubo digestivo, lo haya perforado, y esto nos puede condicionar manifestaciones de choque, tanto hemorrágico, abdomen agudo o choque séptico incluso. Ahora, el diagnóstico, hablando generalmente, tenemos que va a ser principalmente por medio de radiología. Tenemos los rayos X que van a ser los más utilizados, ya que esos nos van a permitir observar objetos radioopacos, es decir, objetos que podemos observar fácilmente ante una radiografía, ¿no? Como lo son metales, plásticos, huesos, cristales y canicas, que como ya vimos en la etiología, los metales, los plásticos van a ser los objetos que más se van a encontrar, o los objetos extraños que más se van a encontrar en estas urgencias. Ahora, en caso de que sean objetos que nosotros no podamos observar tan fácilmente, es decir, objetos radiotransparentes, el otro método o medio en el cual se puede utilizar para diagnosticar la presencia de un objeto extraño va a ser el esofagograma varitado. Es decir, se le va a dar a beber al paciente una solución con bario, es decir, un medio de contraste, el cual va a difundir a través de todo el tubo digestivo y nos va a marcar las partes radiotransparentes o radiolúcidas donde se encuentre el objeto extraño, como podemos ver aquí en el caso de este niño que presenta una estenosis, y el bario o el medio de contraste no difunde en esta zona, lo que quiere decir que se encuentra alojada justamente. Entre los objetos radiotransparentes tenemos la impactación de alimentos, que es la principal, la estenosis de alguna parte del tubo digestivo, o los huesos de pescado, que también es uno de los objetos extraños más comúnmente alojados o mencionados. Ahora, en cuanto al tratamiento, este va a depender, perdón, dependiendo el lugar donde se encuentre el objeto extraño. En caso de que se encuentre en esófago, el gold estándar o el principal tratamiento va a ser la extracción del objeto o, en su caso, empujarlo hacia la cavidad gástrica para su posterior expulsión espontánea por medio de endoscopía. Si el objeto se encuentra proximal, es decir, en la laringe, se utilizará la laringoscopía, y si se encuentra el objeto de forma distal, utilizaremos una esofagoscopía. De igual forma, hay otros métodos para poder extraer o quitar este objeto extraño. Uno de estos son los métodos enzimáticos, principalmente con papaína, que es una enzima que se encarga principalmente de disolver bolos de alimento cárnico en su mayoría, como lo son los casos de los benzoares. También se recomienda en algunas bibliografías el uso de glucagón intravenoso, ya que se ha visto que su administración produce una dilatación del esófago, lo que permite la llegada de dicho objeto hacia la cámara gástrica. También se ha mencionado el uso de sondas con globo, esto para dilatar el esófago y que dicho objeto pueda caer a la cámara gástrica. Sin embargo, no se recomienda en estos días debido a que es un método ciego, no se puede establecer precisamente el lugar donde se encuentra el objeto. Por lo tanto, hay un riesgo de compactar dicho objeto extraño contra las paredes del tubo digestivo, en este caso el esófago, que puede llegar a desgarrarlo e incluso a perforarlo. Por lo tanto, ya no está recomendado. Ahora, en caso de que el objeto se encuentre en estómago o intestino, realmente esto es un manejo expectante, ya que como vimos
en las diapositivas anteriores, hasta en un 80% se van a dar por expulsión espontánea. Por lo tanto, lo único que nosotros haremos va a ser una evaluación semanal por medio de radiología para observar que efectivamente dicho objeto haya sido expulsado, a su vez que también debemos revisar las heces en búsqueda de que dicho objeto ha sido expulsado en su totalidad. En caso de que en la radiación semanal, después de 4 semanas, este objeto siga persistiendo en la cámara gástrica, va a requerir una extracción quirúrgica urgente. Ahora, en caso de ingesta de pilas alcalinas, a diferencia de otros objetos extraños, este tiene que ser de una extracción inmediata por vía endoscópica, por lo menos de 6 a 8 horas tras la ingesta de esta misma, debido a que las pilas alcalinas contienen una cantidad peligrosa de sustancias químicas corrosivas que, en caso de dejarlo más tiempo ahí, puede ser que estas pilas liberen su contenido y dicho contenido químico pueda eh, lastimar o producir heridas en los tejidos de la cámara gástrica o otras partes del intestino. Ahora, como se los mencionaba, el estómago e intestino rara vez se producen manifestaciones clínicas como tales, pero si el paciente comienza a presentar síntomas de abdomen agudo, dolor abdominal, abdomen en tabla, fiebre, hipersensibilidad, tenemos que realizar una laparotomía exploratoria inmediata para la extracción de dicho objeto, ya que en la mayoría de veces el abdomen agudo es producido por una perforación de dicho objeto en la pared intestinal, que puede producir un cuadro hemorrágico que lleva a un choque hemorrágico o incluso a un choque séptico. Por lo tanto, la laparotomía exploratoria quirúrgica debe ser realizada de forma inmediata. Ahora, en cuanto a la prevención, esta prácticamente se va a destinar a los niños pequeños. Es decir, los padres debemos recomendar que eviten dejar al alcance objetos pequeños que los niños puedan llevarse a la boca, como no son canicas, monedas, pequeñas piezas de plástico que a veces podemos encontrar en los juguetes, etcétera. De igual forma, en los niños que presenten alteraciones esofágicas, como lo son algunas estenosis que se presentan a nivel del tubo digestivo, se recomienda practicar correctamente una masticación al menos 30 veces para evitar la ingesta de bolos grandes que puedan ocluir o puedan quedarse atrapados en estas partes donde se encuentra la estenosis, en el caso del esófago. Ahora vamos a continuar con lo que son los besoares. Yo soy María Fernanda Juárez Méndez y vamos a comenzar definiendo qué es un besoar. Un besoar va a ser una acumulación compacta, una acumulación calculosa que puede estar compuesto de diferentes materiales. Materiales que se pueden encontrar ya sea digeridos o no digeridos y que no pueden salir normalmente del estómago. Tienen una incidencia de presentación menor al 0.5% y la localización más frecuente de estos besoares suele ser a nivel gástrico. Esto en más del 50% de los pacientes. La localización menos frecuente suele ser a nivel intestinal, sobre todo a nivel del colon. En la etiología de los besoares, pues va a estar regida tanto por factores externos como por factores internos. Dentro de los factores externos vamos a encontrar el consumo, la ingesta de alimentos, de objetos que van a ser de difícil digestión. Alimentos que contengan, por ejemplo, mucha fibra, como más adelante lo vamos a mencionar, que contengan celulosa, que sabemos que es de difícil digestión, o también objetos como papel, como cabello, plástico, entre otros que más adelante vamos a mencionar. Y dentro de los factores internos vamos a tener que estos pacientes van a estar caracterizados también por presentar o en algún momento de su vida que presentaron o que ahorita presentan lo que son alteraciones ya sean anatómicas o funcionales o incluso morfofuncionales de lo que es el aparato gastrointestinal. Vamos a pasar ahora a lo que es la clasificación de los besoares según su composición. Y según su composición existen 6 tipos diferentes de besoares. Comenzando con el fitobesoar, que va a ser el besoar más común, van a estar compuestos de materia vegetal y de frutas no digeribles, como fibra, cáscaras y semillas de distintas frutas. Y aquí pues podemos observar, ¿no? La primera imagen hasta abajo, las características a través de una endoscopía, de un estudio endoscópico de este fitobesoar. El siguiente es el tricobesoar. El tricobesoar, como pues lo dice su composición etimológica, tricos, cabello, va a estar compuesto por pelo. Y el farmacobesoar, que van a ser colecciones de fármacos que no van a poder ser digeridos.
y entre ellos vamos a encontrar el gel de hidróxido de aluminio, laxantes, colestiramina, entre otros. Y bueno, aquí también podemos observar las características, ¿no?, de cada uno, colores, tamaños, consistencias, todo va a ser diferente. El siguiente va a ser el diospirobezoar. Este diospirobezoar va a ser un conjunto en sí de fitobezoares, pero van a ser producidos por la ingesta excesiva de caqui. El caqui va a ser una fruta, que lo podemos ver hasta abajo, en la primera imagen, que parece como un tejocote, un jitomate, algo extraño, que va a ser producido sobre todo en las regiones de lo que son China, Corea, Japón, Brasil, España, y este fruto va a estar caracterizado, va a estar compuesto por una sustancia que se llama tanninoxibol. Esta sustancia, este compuesto, una vez que se encuentra a nivel gastrointestinal, se polimeriza. Y es por eso que es mucho más difícil el poder llevar a cabo pues la digestión de este fruto, ¿no? Sobre todo por la presencia de dicho compuesto. Entonces, la presencia de diospirobezoares, la presentación de este tipo de bezoares, pues se va a limitar a lo que son las regiones del cultivo y de consumo, sobre todo de esta fruta. Los lactobezoares, que pues van a ser bezoares producidos por proteínas de la leche. Estos tipos de bezoares van a ser muy comunes de presentarse en lo que son lactantes. Y por último tenemos el polibezoar. El polibezoar va a estar compuesto por distintos tipos de materiales, por papel, espuma de poliestireno o unicel, como lo podemos observar aquí arriba. Y pues bueno, van a ser característicos sobre todo de aquellos pacientes que presentan algún trastorno psiquiátrico, algún desorden de la conducta. Vamos a pasar ahora, vamos a hablar a lo que son los factores de riesgo para poder presentar bezoares. Primero vamos a comenzar con trastornos de la conducta, como lo son el síndrome de Rapunzel, en donde en el cuadro clínico, bueno, estos pacientes llevan a cabo lo que es la tricofagia, es decir, se arrancan el cabello y se lo comen, y es por eso que pues presentan lo que son los tricobezoares. Vaciamiento gástrico anormal, sobre todo en aquellos pacientes que padecen diabetes mellitus y enfermedades del tejido conectivo, antecedentes de cirugía gástrica, sobre todo en aquellos pacientes en los que se realizó lo que es la derivación gástrica y una gastrectomía parcial, teniendo una incidencia de presentación de bezoares hasta del 12%. Lactancia, ya lo mencionamos, hipocloridria, hipomotilidad antral, masticación incompleta, como ya lo vemos aquí, ¿no? Tanto factores internos como factores externos van a influir en la etiología, en estos factores de riesgo para la presentación de los bezoares. Ahora vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes, o sea, no va a tener que tener un bezoar, ¿no? Van a ser totalmente asintomáticos. Sin embargo, algunos también pueden presentar síntomas, pero los síntomas no van a ser como nada patognomónico, nada característico de los bezoares. Pueden presentar lo que es plenitud postprandial, dolor abdominal, náusea, vómito, anorexia, pérdida de peso, una masa palpable, sobre todo al momento, pues nosotros de la exploración, la masa palpable que se podría localizar a nivel epigástrico, a nivel de lo que es, bueno, al momento en que nosotros delimitamos lo que es el marco cólico, diarrea o constipación, e incluso estos pacientes pueden presentar hemorragias. ¿Hemorragias por qué? Hemorragias como alguna complicación por la presencia del bezoar, ¿no? Ya sea que esté obstruyendo como totalmente toda la porción intraluminal de lo que es el intestino, o que lleva a cabo alguna ulceración, alguna complicación. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Pues dentro del diagnóstico sabemos que independientemente de lo que ya investigamos o recolectamos información en lo que fue la exploración física, la realización de nuestra historia clínica, también vamos a tener pruebas auxiliares, ¿no? Que también nos pueden como orientar al momento de llevar a cabo un diagnóstico. Dentro de las primeras pruebas, pues se encuentran lo que son la radiografía, la ecografía y la tomografía de abdomen, que si bien mencionaba la literatura que estas pruebas suelen recomendarse en aquellos pacientes que muestran manifestaciones clínicas gastrointestinales inespecíficas, como ya las mencionamos, ¿no? En el cuadro clínico. Entonces, no van a ser diagnósticas en sí, no van a ser requeridas para llevar a cabo un diagnóstico de certeza en estos pacientes que presentan bezoares. ¿Por qué? Porque los bezoares suelen presentarse como masas, simplemente como masas que se pueden confundir incluso con la presencia de algún otro objeto extraño, de algún cuerpo extraño a nivel gastrointestinal,
o con procesos neoplásicos o incluso con tumores, ¿no? Como por ejemplo, como lo podemos observar en la parte de arriba, estamos observando una radiografía de abdomen y entre esos dos como puntos o estrellas estamos observando una masa radiopáca, ¿no? Que tiene como zonas un poco radiolúcidas, pero eso es un besar. Obviamente, pues se supo porque después se realizaron más pruebas confirmatorias de la que ahorita vamos a hablar, sobre todo una prueba. Y aquí en la parte de abajo estamos observando una tomografía de abdomen en donde la flecha nos está señalando también la existencia de una masa, o sea, simplemente una masa que pudiera ser pues cualquiera de las cosas que ya mencionamos, ¿no? Una masa hipointensa que al final también resultó ser un besoar. Entonces, este tipo de pruebas no van a ser útiles para poder corroborar, para poder realizar un diagnóstico de certeza de que un paciente presenta un besoar. Solamente nos van a servir para orientarnos. Ahora sí, la endoscopía sí va a ser una prueba que nos va a servir totalmente para la confirmación de un diagnóstico, para la realización de un diagnóstico de certeza. Al momento de la realización de la endoscopía, estos besoares se pueden presentar de distintos tamaños, de distintas formas, consistencias, colores, como los observamos en las imágenes de la clasificación de los tipos de besoares según su composición, y también como lo podemos observar aquí, en la parte de arriba, o sea, vemos que el besoar está compuesto por distintos pues, tonos, ¿no? Blanco, gris, amarillo, en la parte de abajo un besoar verde, no sé, tal vez un fitobesoar. Entonces pueden variar. Y al momento de realizar una biopsia endoscópica va a revelar la composición del besoar. Esto es muy importante también para poder elegir el manejo que se le va a dar. Ahora sí, vamos a pasar al tratamiento. Va a haber 3 maneras distintas de poder abordar lo que son este tipo de pacientes que presentan besoares. El primero va a ser la disolución química. La disolución química que la literatura refería que a lo largo del tiempo se ha llevado a cabo con diferentes sustancias. Pero las 2 sustancias más comunes que encontramos fue primero la celulasa. La celulasa que al momento de administrarlo pues va a llevar a cabo la degradación, la disolución del besoar, sobre todo de fitobesoares, que van a estar compuestos, pues, por, ya dijimos, celulosa, por fibra de difícil digestión. Entonces, al momento de aplicar, de administrar la celulosa, pues va a llevar a cabo esta disolución, ¿no? Se recomiendan en dosis de 3 a 5 gramos, disueltos en 300 a 500 mililitros de agua, y se va a tomar el transcurso de todo un día por 3 a 5 días. Y también suele administrarse al mismo tiempo metoclopramida, 10 miligramos, para promover así la motilidad gástrica. Y aunque no lo crean, algo que también nos sorprendió mucho al equipo fue que también se administra lo que es Coca-Cola. Coca-Cola para la disolución química de besoares, sobre todo de fitobesoares. Recordemos que la Coca-Cola va a contener, entre todo lo que compone la Coca-Cola, va a contener ácido fosfórico. Ácido fosfórico que va a promover un pH, la existencia de un pH menor a 3 a nivel de, pues sí, del aparato digestivo, ¿no? Entonces va a promover así la disolución química del besoar. En el caso de la Coca-Cola Light, porque también este tipo de terapia con Coca-Cola se puede administrar en pacientes diabéticos con Coca-Cola Light. Recordemos que la Coca-Cola Light no tiene azúcar como edulcorante, tiene aspartamo, y este aspartamo a su vez también promueve la disolución química del fitobesoar. Entonces, un uso más de la Coca-Cola en la medicina. Suele administrarse en 300 mililitros en 12 horas, o también dependiendo pues, del estado del paciente. Mencionaban que podían como ajustarse distintas infusiones de Coca-Cola. Este tipo de manejo se recomienda en pacientes con síntomas leves y, como ya lo mencioné, sobre todo ante la presencia de fitobesoares. La siguiente manera o el siguiente, pues sí, método de manejo va a ser la extracción endoscópica. La extracción endoscópica se va a delimitar para aquellos besoares que no se disolvieron, que fallaron con la disolución química que acabamos de mencionar. También para pacientes que presentan síntomas de moderados a severos por besoares grandes. Y puede intentarse incluso durante la endoscopia diagnóstica, ¿no? Al momento en que, pues sí, se está llevando a cabo la endoscopia para poder realizar el diagnóstico, se puede intentar esta extracción endoscópica. Sin embargo, presenta pues un inconveniente, que pudiese romperse
o fragmentarse el besoar. Y entonces está el último método de manejo, la última manera de poder manejar a estos pacientes, que es con cirugía, que se aplica cuando tanto la disolución química como la extracción endoscópica han fallado. Y sobre todo en la presencia de besoares intestinales, que ya dijimos que es sobre todo a nivel del colon, y también cuando se presentan lo que son tricobesoares y diospirobesoares, que van a ser de difícil extracción endoscópica y difícil disolución química. Y por último tenemos a la prevención. Dentro de la prevención, pues se va a limitar solamente a evitar tanto los factores externos como internos, que pues ya discutimos en un momento que pudiesen presentarse para el desarrollo de algún besoar. Primero, evitar el consumo de vegetales fibrosos, ¿no? Como el que acabamos de mencionar, el famoso caqui. Después, la profilaxis con celulasa, que también ya la mencionamos, la administración de procinéticos y tratar finalmente cualquier trastorno psiquiátrico. Bien, ahora continuaremos con los cuerpos extraños en el esófago. El esófago se considera el sitio de impactación más frecuente de cuerpos extraños. Normalmente los alimentos retenidos ahí en el esófago, lo que se denomina impactación de alimento, suele ser la causa más frecuente de cuerpo extraño en el esófago. Suelen ocurrir porque cantidades grandes o considerables de alimentos, principalmente elementos blandos, como suelen ser la carne, embutidos, etcétera, son particularmente fáciles de tragar de forma inadvertida o que bien la persona no se dé cuenta que lo está tragando y que este a su vez no se esté masticando, no haya sido masticado más bien de forma suficiente o de forma eficiente. Además de que también ciertos componentes de los alimentos, como por ejemplo el caso de los huesos en el pescado o algún otro tipo de carnes, pues pueden ingerirse y pues estar ocultos dentro del mismo bolo alimenticio y de esta forma pasar directo al esófago y causar una obstrucción o algún otro tipo de alteración. Bien, ahora en el caso de los lactantes y de los niños pequeños, como es el caso de los preescolares, aún no desarrollan, no tienen muy madura lo que es la coordinación orofaringea y de esta forma suelen tragarse a menudo de forma inadvertida o sin darse cuenta alimentos redondos pequeños, como es el caso, por ejemplo, de dulces pequeños, de algunas semillas como los cacahuates, almendras o las semillas de las uvas o inclusive las uvas completas. Entonces, de esta forma, estos alimentos pues pueden quedar retenidos en lo que es la luz del esófago y normalmente, a su vez, los niños pequeños, principalmente los lactantes, suelen llevarse muchas cosas a la boca y que si estos objetos o estas cosas que se llevan a la boca suelen ser de un pequeño calibre, de un tamaño muy pequeño, pues pueden quedarse retenidos ahí, ¿no? Como es el caso de objetos no comestibles como las monedas, canicas, juguetes, el caso de pilas es algo muy frecuente, inclusive el manual MSD lo menciona que es algo un poco, bueno, es algo más bien peligroso que puede ocurrir, que el paciente se llegue a consumir una de estas pilas, principalmente las que son circulares pequeñas, las que son como las que llaman vulgarmente pilas de reloj, así que son las pequeñitas, esas es especialmente peligroso que se puedan atorar por la forma que tienen. Además de que estas a su vez, al tener ciertos ácidos dentro de la pila, al estarse pues, erosionando la cubierta externa de la pila, pueden liberar estos ácidos y causar quemaduras en la vía digestiva. Así como también el desarrollo, pues obviamente, de lo que es una perforación y fístulas, que básicamente son complicaciones que adelante vamos a mencionar. Bien, ahora estos cuerpos extraños pueden depositarse o alojarse principalmente en los llamados estrechamientos fisiológicos del esófago, que tenemos tres: el estrechamiento superior, que corresponde al esfínter esofágico superior; el estrechamiento aortobronquial, que es el punto en el cual el callado aórtico, así como también el bronquio izquierdo, comprimen ligeramente al esófago; y el estrechamiento inferior, que corresponde al esfínter esofágico inferior, que es donde se une el esófago con el estómago.
A su vez también podemos tener distintos estrechamientos que son de origen patológico, como es el caso de las membranas, de las membranas esofágicas, el caso de anillos esofágicos, el caso de desarrollo de estenosis, principalmente por esofagitis crónicas, el desarrollo de tumores esofágicos o de tejidos subyacentes que pueden comprimir el esófago, acalasia, el desarrollo de acalasia también, espasmos esofágicos difusos, cirugías previas torácicas que hayan involucrado tener contacto con el esófago, así como también el desarrollo de esofagitis eosinofílica. Este tipo de alteraciones van a provocar una disminución en el calibre de la luz del esófago y que por lo tanto sea más fácil que se puedan impactar objetos en esas zonas. Ahora, en cuanto a las complicaciones de los cuerpos extraños en el esófago, vamos a tener principalmente dos, lo que es la obstrucción y lo que es la perforación. Ahora, el caso de la obstrucción se puede dividir en dos. Puede ser la parcial, en la cual el paciente todavía puede llegar a deglutir lo que es líquidos, puede llegar a haber paso de lo que es líquido, así como también de sus propias secreciones orales, la saliva, o puede ser una obstrucción completa en la cual nada va a poder pasar pues a través del esófago hacia el estómago. La obstrucción parcial por regular se va a considerar menos urgente, a menos que lo que cause la obstrucción sea un objeto afilado o puntiagudo, ya que esto pues obviamente puede condicionar el desarrollo de una perforación. Ahora, la obstrucción completa, esta es la que se considera mal tolerada para el paciente y no importando la forma o los bordes de este objeto, al ser una obstrucción completa, pues esto puede generar el desarrollo de compresión de la pared, que a su vez, pues conforme pase el tiempo, puede desarrollar lo que es una necrosis por presión y al mismo tiempo el desarrollo de una infección o de invasión microbiana a ese nivel que pues condiciona la aparición de una perforación. Por lo tanto, esto se espera que se presente cuando hayan pasado más de 24 horas y el objeto continúa obstruyendo. Habíamos mencionado también que hace rato que el hecho de pilas, de estas pilas de reloj, son particularmente especiales por el caso de los líquidos, perdón, de los ácidos que pueden destruir la pared. En general, cualquier naturaleza del objeto que esté obstruido y que tienda a generar aún daño mayor a la pared del esófago, ya sea como mencionas en el caso de las pilas, por los ácidos o algún otro tipo de objeto que tenga contenidos alcalinos o corrosivos, pues van a favorecer que se llegue a complicar de una forma más rápida y favoreciendo, como dijimos, este proceso de necrosis, de licuefacción y el desarrollo de una perforación. Bien, ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas de los cuerpos extraños en el esófago, vamos a tener que normalmente el principal síntoma con el que va a presentarse el cuadro es la disfagia aguda, disfagia y odinofagia. Básicamente va a haber una alteración en la deglución que dependiendo del tipo de obstrucción nos va a permitir el paso de líquidos y de secreciones orales hacia el estómago o de plano no va a pasar nada. En el caso de la obstrucción total, perdón, como ya dijimos, no va a estar pasando nada, por lo tanto el paciente va a estar generando una hipersalivación, es decir, va a haber una cialorrea y que al mismo tiempo el paciente pues va a ser incapaz de tragar sus propias secreciones. Además de que si tenemos daño a nivel de la pared del esófago, pues esto obviamente a su vez condiciona la liberación de sangre hacia esas mismas secreciones y que por lo tanto esta cialorrea se considere hemática. También tenemos otro tipo de síntomas, como es el caso de la plenitud retroesternal, es decir, tenemos una sensación como de obstrucción o como de llenado a nivel de donde pasa el esófago, en donde se encuentra la obstrucción. Y puede también generar o ser referido como dolor retroesternal. También tenemos lo que es la regurgitación, que en el caso de todo aquello que esté pasando, bueno, que nosotros deglutamos, o bueno, más bien el paciente degluta, llegue hacia la obstrucción por las mismas contracciones del esófago, se puede regresar hacia la boca y tener el caso de la regurgitación. Las náuseas igual desarrolladas por el mismo esfuerzo que está haciendo el esófago, que a la vez desencadena un reflejo vagal generando la sensación de náuseas. Y lo que tenemos es la disnea relativa,
que si bien se denomina relativa, ya que a menos que nosotros tengamos un paciente con un antecedente de haber ingerido algún objeto extraño y que tengamos otro tipo de alteraciones ventilatorias como hiperventilación, como realmente una dificultad respiratoria con uso de músculos accesorios de la respiración, aleteo nasal, quejido respiratorio o desarrollo de un estridor laringio, la disminución de ruidos pulmonares, pues eso obviamente nos estaría indicando más que el objeto fue a obstruir una vía respiratoria, en tanto una vía digestiva. Las explicaciones para la disnea relativa en los cuerpos extraños en el esófago son dos. La primera es que el objeto, dependiendo del tamaño, si se considera muy grande o es grande el volumen de pues va a también poder llegar a obstruir lo que es la vía respiratoria. Pero lo más frecuente es que se asocie esta disnea con el desarrollo de la sensación de ansiedad, de sentir que algo está atorado, que no pueden estar comiendo, y ese malestar pues desencadena obviamente una respuesta de ansiedad que aumenta la ventilación y que puede hacer pensar que el paciente tiene dificultad respiratoria, pero realmente no es así. También a su vez es normal que a veces algunos objetos extraños sí pasen a través del esófago, no se encuentren alojados, pero que al pasar estén lastimando o hayan erosionado la pared del esófago, por lo tanto generando una sensación de dolor, que al deglutir haya dolor, que inclusive pudieran tener cierta regurgitación hasta con tintes hemáticos y hacer pensar que tiene una obstrucción, sobre todo si tuvo el antecedente de haber consumido, haber ingerido un objeto extraño, ¿no? Pero entonces por lo mismo se tienen que llevar a cabo otro tipo de estudios para poder determinar si efectivamente el cuerpo extraño se encuentra en el esófago o en qué otra porción del tracto digestivo se encuentra. Bien, ahora en cuanto al diagnóstico, nosotros mismos con la pura anamnesis, es decir, con el examen clínico y el interrogatorio, vamos a poder nosotros determinar si efectivamente hay un cuerpo extraño o un proceso de obstrucción por cuerpo extraño en el paciente. Habitualmente con el antecedente de la ingestión, así como también a la asociación de un cuadro característico de obstrucción esofágica, principalmente cuando hay una obstrucción completa, pues es más que suficiente para llegar al diagnóstico. Y a su vez se confirma con una endoscopía terapéutica y exploratoria inmediata, ya que si de ser confirmado el objeto, pues a la vez en la que se confirma, pues se está retirando con endoscopía. Pero en el caso de los pacientes que tienen síntomas mínimos o que no tienen como tal el antecedente de haber tenido el consumo de algún cuerpo extraño, pues es un poquito más complicado poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, si el paciente realmente no tiene mayor alteración, lo que se puede hacer es llevar a cabo un tratamiento conservador o bueno, un manejo conservador en el cual solamente se esté observando hasta la resolución de este cuadro o que se pudiera hacer más complejo. Principalmente estamos dudando o tenemos que llevar a cabo lo que son estudios de imagen en ese tipo de pacientes cuando pues aunque exista o no exista el antecedente de haber consumido algún cuerpo extraño, tienen lo que son cuadros clínicos característicos o un tanto parecidos a esta entidad, como es el caso de los niños pequeños, los niños lactantes principalmente, también preescolares obviamente, adultos con deficiencias mentales, ancianos, pacientes psiquiátricos. Entonces de esta forma se recomienda mejor realizar estudios de imagen. ¿Qué es lo que primero se recomienda hacer? Una radiografía. La radiografía, principalmente la que es anteroposterior y la lateral, para observar el sitio en el cual se encuentra el objeto. Obviamente, no todos los objetos van a poder ser hallados, como es el caso de otros que vamos a ver un poquito más adelante. En caso de que la radiografía salga negativa, lo que se recomienda hacer es una tomografía para poder evaluar pues directamente la ubicación y la presencia principalmente de lo que es el cuerpo extraño en el esófago.
Y si con los estudios de imagen nosotros no obtenemos nada o son resultados negativos, pero el cuadro es muy característico y aparte se tiene el antecedente de cuerpo extraño, pues es necesario realizar una endoscopía para poder ubicar y determinar si efectivamente se encuentra en el esófago o no, y pues de ser así, pues poder retirarlo. Pues, como mencionamos, en el caso de las radiografías se recomienda hacerlas de 2 vistas para poder identificar de mejor manera y también para poder llevar a cabo una diferenciación entre si se encuentra en la vía aérea o en la vía digestiva, que aunque nos pudiera traer totalmente signos y síntomas diferentes, y como ya mencionábamos hace rato, si está en vía digestiva o en vía respiratoria, también es una forma de haber diferenciación cuando no tenemos tenemos duda acerca de realmente en qué vía se encuentra. Sabemos que hay objetos que en los cuales la radiografía va a ser óptima para poder identificarlos, principalmente como es el caso de los objetos metálicos o algunos huesos de carnes. Sin embargo, vamos a ver que va a haber otro tipo de materiales los cuales no van a ser observados o va a ser muy difícilmente observados en una radiografía, como es el caso de algunos huesos de animales pequeños, madera, plástico, vidrio y objetos de metal que puedan ser muy, muy, muy delgados, aunque estos normalmente sí se pueden llegar a identificar. También podemos encontrar otros signos que nos hacen pensar que ya hubo perforación, como el caso del neumomediastino, en el cual pues vamos a ver la aparición de aire rodeando a nuestra silueta cardíaca, o también el caso del neumoperitoneo, en el cual pues vamos a ver la presencia de aire libre por debajo de alguno de los dos hemidiafragmas o por ambos hemidiafragmas. Y aunque algunas literaturas nos mencionan todavía el uso de estudios contrastados con bario, como el esofagograma, para poder identificar el cuerpo extraño, la presencia de un cuerpo extraño, estos no se recomiendan, ya que actualmente se sabe que pueden llegar a ensuciar todo nuestro campo en caso de que nosotros ya vayamos a realizar la endoscopía terapéutica. Entonces por lo tanto se tiene que llevar a cabo un lavado previo que obviamente pues quita tiempo, y a su vez que si el paciente ya desarrolló una perforación, pues esto puede determinar la salida del líquido contrastado hacia lo que es el mediastino. Entonces realmente nos trae mayor complicación, y haciendo el estudio directo con la endoscopía, al no tener los estudios de imagen positivos, pues es la mejor opción, a su vez de que pues se puede retirar en caso de que sí exista el cuerpo extraño. Bien, ahora en cuanto al tratamiento, a la mayoría de los objetos, o gran parte de estos objetos, suelen pasar del esófago hacia el estómago de forma espontánea. Inicialmente pueden permanecer impactados y posteriormente ceder. Entonces, de esta forma, lo único que se tiene que hacer es llevar a cabo el seguimiento del objeto y esperar a que si este paciente realmente no tiene síntomas severos o solamente tiene el antecedente de haber consumido un objeto extraño, y también este objeto no tiene bordes afilados o no es como una batería que puede llegar a corroerse y a liberar ácidos, simplemente se va a llevar a cabo un manejo conservador esperando un máximo plazo de 24 horas para ver si el paciente logra eliminar este objeto extraño, y esto a su vez se va a confirmar pues con el alivio de los síntomas, ¿no? Sin embargo, también se puede recurrir a otro tipo de estrategias, como es el uso del glucagón. Se puede administrar lo que es 1 miligramo intravenoso de glucagón para de esta manera nosotros llevar a cabo o generar una relajación de distal del esófago, y que de esta manera el bolo alimenticio impactado pues pueda continuar su camino hacia el estómago. Sin embargo, no se recomiendan otro tipo de métodos, como es el uso de agentes efervescentes, de ablandadores o de incluso el sondaje. Entonces, se tiene en cuenta que si el cuerpo extraño no se elimina dentro de las primeras 24 horas, pues este debe ser extraído de manera inmediata, ya que, como mencionamos, aumenta el riesgo de que se pudieran llevar a cabo complicaciones, principalmente lo que es la perforación. Entonces, el tratamiento endoscópico nosotros lo vamos a hacer de 2 maneras. Ya se hace a través del avance del bolo hacia el estómago, es decir, vamos a ocupar el endoscopio únicamente para pasar el alimento impactado hacia lo que es la cámara gástrica, o en caso de ser un objeto
pues que haya consumido y se haya caído ahí obstruido, pues retirarlo por vía endoscópica. En cuanto al avance, pues este obviamente se tiene que hacer primero pasando el endoscopio alrededor de donde se encuentra el material alimenticio impactado para observar si el esófago distal no tiene algún tipo de obstrucción, que es lo que haya generado que se haya impactado este alimento. Entonces, una vez corroborando que el esófago distal se encuentra en buenas condiciones y que la luz realmente permitiría el paso del alimento, pues entonces se va a proceder a hacer una presión central hacia lo que es pues el centro del bolo alimenticio y de esta forma pues pasar el alimento del esófago hacia el estómago. Ahora, en caso de que tengamos un objeto no comestible ahí obstruido, pues lo que vamos a hacer es pues extraerlo, ya sea utilizando lo que son pinzas, ya sea pinzas simples o multidentadas, dependiendo del material y la textura del objeto. También se pueden utilizar lo que son bolsas, canastilla o asa, y esto se prefiere también que antes, o bueno, a su vez se coloque un sobretubo en el esófago o que se lleve a cabo una intubación orotraqueal para de esta forma proteger la vía aérea, evitando que haya aspiración de contenido gástrico y que esto a su vez pues desarrolle mayores complicaciones, ¿no? Entonces, como mencionamos, es importante que ante el antecedente de haber consumido un objeto que sea filoso o que sea corrosivo o que el paciente presente una obstrucción completa, severa, con síntomas igual severos, pues eso es indicación para endoscopía urgente.
Lo siguiente que vamos a ver de la exposición son los cuerpos extraños gástricos e intestinales. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los cuerpos extraños que llegaron al estómago, en su gran mayoría representados con un porcentaje del 80 al 90%, van a tener un progreso espontáneo, lo cual en realidad es muy bueno, pues porque nosotros podemos realizar un tratamiento conservador y ya no se requiere de alguna intervención quirúrgica. Sin embargo, un 10 al 20% de los cuerpos extraños que llegan al estómago requieren de una intervención no quirúrgica, donde la principal es una endoscopía. Y con un porcentaje menor, pero no despreciable, porque puede llegar a pasar, menos del 1% de los cuerpos extraños que llegan al estómago van a requerir de una cirugía. Y una vez sabiendo esto y tomando en cuenta que la mayoría tiene un progreso espontáneo, lo principal que se realiza es un tratamiento conservador, en especial si tenemos el antecedente y se comprueba después con los diferentes métodos que ahorita vamos a ver, de que se trata de objetos romos y que nuestro paciente no tenga signos ni síntomas. O sea, que se trate de un paciente asintomático. Teniendo en cuenta estas dos circunstancias, podemos realizar un tratamiento conservador. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que los objetos que tengan estas dimensiones, que sean objetos mayores de 6 centímetros de longitud o que tengan más de 2.5 centímetros de diámetro, raramente van a salir del estómago. Y entonces es necesario que realicemos una intervención, ya sea no quirúrgica, como una endoscopia o de una cirugía. Y vamos a ver esta consideración, que son los pacientes que transportan paquetes de droga o de medicamentos, que en realidad pues puede ser un poco común, pero es necesario que los conozcamos porque nos va a causar dos procesos importantes. Porque puede ocurrir que los paquetes que están transportando se fracturen y causen una filtración hacia el organismo y nos provoquen una sobredosis, o que los mismos paquetes causen una obstrucción mecánica que nos puede provocar muchas complicaciones, como ahorita las vamos a ver. Vamos a ver los signos y síntomas. Entonces, como ya lo habíamos dicho, del 80 al 90% de los cuerpos extraños que lleguen al estómago y al intestino van a tener un progreso espontáneo. Entonces, es por esto que la mayoría de nuestros pacientes van a ser asintomáticos. Sin embargo, cuando se presenta una clínica, el cuerpo extraño nos puede causar dos circunstancias: una perforación o una obstrucción. En el caso de que el cuerpo extraño cause una perforación, nuestro paciente se va a presentar con signos y síntomas de peritonitis, o sea, va a tener básicamente este cuadro clínico: dolor y distensión abdominal, defensa muscular, dolor a la descompresión y fiebre. Eso va a ser muy importante, y siempre tomando en cuenta el antecedente de ingesta de un cuerpo extraño. Como por ejemplo en esta imagen, vemos, pues parecería como un diente o una semilla, en realidad no sé qué sea, pero se encuentra al lado de los intestinos y vemos que ya lo perforó. Y en el caso de que nuestro paciente, por la ingesta del cuerpo extraño, le causa una obstrucción, se va a presentar con este cuadro clínico, principalmente tenga dolor abdominal, distensión abdominal y lo más característico, los vómitos. Eso es importante que tenemos que tener en cuenta. Para el diagnóstico disponemos de 3 herramientas o de 3 estudios, que va a ser la radiografía, la tomografía y la endoscopía. Siempre con el antecedente de la ingesta de un cuerpo extraño, claro. En el caso de que ocupemos la radiografía, porque básicamente es la más utilizada que tenemos y aparte porque es la más disponible, podemos utilizar 2 tomas, que va a ser una de abdomen o una de abdomen y de tórax. En el caso de una radiografía simple de abdomen, nos va a servir principalmente para 2 cosas: para identificar al cuerpo extraño y para ver la progresión del cuerpo en el tubo digestivo, como en el caso de esta radiografía que vemos aquí. Vemos que hay muñequitos de rosca, aparentemente, ¿no? Y entonces vemos que hay un muñequito atrapado en el estómago, y hay otros muñequitos que siguieron el camino del tubo digestivo y ahorita se encuentran en el intestino. Entonces nos sirvió para identificar el cuerpo extraño y para vigilar la progresión de estos. Y en el caso de que se realice una radiografía de abdomen y de tórax, que es lo más recomendable, porque aparte de identificar el cuerpo extraño y de vigilar su progresión, nos va a dar signos y síntomas de una perforación. ¿Y cómo se va a ver? Por aire que se encuentra, aire libre subdiafragmático, aire libre mediastínico o aire subcutáneo, como en el caso de esta radiografía, que vemos que arriba del diafragma se forma como una burbujita. Y eso nos está indicando aire libre subdiafragmático. El caso de la tomografía,
se va a requerir cuando la radiografía no nos muestre como tal el cuerpo extraño y no nos está ayudando mucho para identificarlo. Entonces la mandaremos a hacer cuando la radiografía sea dudosa. Y en el caso tenemos una endoscopia que nos va a permitir hacer la identificación detallada del cuerpo extraño que se encuentra principalmente en la cavidad gástrica. Eso es muy importante. Y por último vamos a ver el tratamiento, que disponemos de 3 opciones de tratamiento. La observación, que es el tratamiento conservador, una extracción endoscópica y una cirugía. Y va a depender de 3 factores principalmente: la localización del objeto, la naturaleza del objeto y de los signos y síntomas que presente nuestro paciente. Vamos a empezar a verlos. Por ejemplo, tenemos este caso, donde la localización del objeto tiene una localización gástrica. La naturaleza del objeto, objetos afilados y un objeto redondo y pequeño. En el caso de que la localización sea gástrica y se traten de objetos afilados, forzosamente tenemos que hacer una recuperación del objeto por riesgo de perforación. ¿Y cómo recuperamos el objeto? Básicamente por endoscopía. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta lista de estos objetos siempre los vamos a extraer por endoscopía. Por ejemplo, baterías que ya estén causando síntomas, que ya nos expusieron al principio de la exposición, o baterías que permanecen en el estómago por más de 48 horas que aún no estén causando síntomas. Que tengamos objetos puntiagudos en el estómago, objetos que midan más de 2.5 centímetros de diámetro y se encuentren en el estómago, o cualquier objeto que permanezca en el estómago por más de 3 semanas. Y el caso de los imanes, como tal, la ingesta de un imán no habría mucho problema si tiene dimensiones adecuadas. Pero si tenemos la ingesta de 2 o más imanes ya es más peligroso, porque pues una vez que llegan al intestino pueden adherirse y pues causarnos más complicaciones. Y tenemos el siguiente caso, donde la localización del objeto sea gástrica y se traten de objetos redondos y pequeños. Y lo que tenemos que hacer es la observación de las heces. ¿Y para qué vamos a observar las heces? Para detectar su expulsión. Si el objeto no aparece en las heces de 48 a 72 horas, lo que tenemos que hacer es tomar una radiografía, donde comprobemos, ya vimos las características del objeto y la progresión. Se valora y si el cirujano lo determina, se realizan radiografías semanalmente para seguir vigilando la progresión del objeto. Y tenemos el siguiente caso donde la localización del objeto se encuentre de intestinal. Y vamos a tener que la mayoría de los objetos que ya llegaron al intestino van a progresar, aunque tarde semanas. Pero sin embargo es común que se atasquen en 2 sitios anatómicos, que va a ser la curvatura del duodeno o la válvula ileocecal. Y en estos 2 sitios anatómicos es normal que tanto los palillos de los dientes o las espinas de pescado duren años ahí atrapados. Y entonces si duran años, van a formarnos granulomas o abscesos que con tal ya son complicaciones importantes. Y la cirugía va a estar destinada para 3 indicaciones principales, que van a ser para los objetos cortos y romos que se encuentren en el intestino delgado, pero que estén distales al duodeno. Que los objetos que no cambien de lugar por más de una semana, y por eso es importante que realicemos las radiografías cada semana mínimamente. Y objetos que no se pueden extraer endoscópicamente, que ya lo valora como tal el cirujano. Y los paquetes de drogas, que fue una consideración que ya habíamos visto antes. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a detectar signos y síntomas de intoxicación. Y esta intoxicación pues ya va a depender de la sustancia que estén transportando. Sin embargo, sí tenemos que hacer una evaluación médica y quirúrgica, donde nuestro principal objetivo va a ser detectar una obstrucción intestinal, una perforación o una pérdida de la sustancia mediante signos y síntomas de intoxicación. Y entonces, una vez que tengamos la sospecha clínica de cualquiera de estos, lo que se tiene que hacer es una cirugía, no una endoscopia. Se realiza una cirugía porque en la endoscopia hay riesgo de perforación del paquete que pues, puede estar agravando la clínica. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema en el que vamos a abordar cuerpos extraños rectales. Bien, es muy importante comenzar diciendo que los cuerpos extraños hallados en el recto no siempre han sido introducidos por esta vía,
sino que bien pudieron haber sido tragados y a través de todos los procesos de digestión haberse alojado en la unión anorrectal. Y hablando un poquito de la epidemiología, es muy interesante destacar que este tipo de fenómenos, el hallar un cuerpo extraño alojado en el recto, es mucho más frecuente en el sexo masculino, principalmente en el grupo etario de entre 20 y 40 años, que tiene una relación de 28:1 con respecto al género femenino. También la etiología que tienen es de 75 contra 13% en cuanto a causalidad. En el 75% nosotros encontramos que estos objetos fueron introducidos por esta vía por causas de estimulación erótica o gratificante. Y la segunda causa es por un asalto sexual, es decir, estos objetos fueron introducidos por la fuerza. Ahora, ¿qué objetos son hallados con mayor frecuencia? Tenemos en primer lugar a los objetos sexuales, dildos, vibradores, etc. Tenemos a las botellas, principalmente de vidrio, bombillas, algunos elementos metálicos o de madera, algunos alimentos, como pueden ser frutas o vegetales, baterías, aerosoles, tapas y otros, que aquí dentro de esta clasificación nosotros encontramos drogas, algunos juguetes, etc. Ahora, nosotros vamos a poder clasificar a estos cuerpos extraños rectales de 4 formas. Objetos extraños sexuales voluntarios o sexuales involuntarios y a su vez no sexuales voluntarios e involuntarios. Dentro de los cuerpos extraños sexuales voluntarios nosotros encontramos principalmente objetos fálicos como vibradores, dildos y bueno, una gran variedad de objetos que nosotros podemos encontrar dentro de este rubro. En objetos sexuales involuntarios, nosotros encontramos aquellos que fueron introducidos a la fuerza por asaltos sexuales, principalmente en violaciones y, bueno, alguna serie de eventos forzados. Dentro de los cuerpos extraños no sexuales voluntarios, encontramos a aquellos que han sido introducidos en el organismo con la finalidad de ser transportados. Y aquí encontramos drogas ilícitas, principalmente la cocaína. En los cuerpos extraños no sexuales involuntarios encontramos aquellos que han sido introducidos, pero que no fueron introducidos, digamos, a propósito. Entonces, esto va a depender del tipo de personas. Por ejemplo, tenemos a aquellas personas que, bueno, padecen de sus facultades mentales, o a los niños que no hacen esta introducción, vaya, a propósito, ni con fines de obtener placer, ni con fines de forzar a obtenerlo. Entonces, encontramos también dentro de este rubro la ingesta de huesos o plásticos que llegan y, como les dije en un principio, ¿no? Se transportan a través de todo el organismo, llegan y se alojan en la unión anorrectal. Otra forma de clasificarlos es de acuerdo a la facilidad que tienen del agarre al momento de que nosotros los extraigamos. Es así que los clasificamos como fácil o difícil agarre. Dentro de los primeros de fácil agarre tenemos a los elementos cortopunzantes de pequeño tamaño. Tenemos huesos, espinas y objetos fálicos como consoladores, vibradores, etc. Velas y algunos alimentos como frutas y vegetales. Y en difícil agarre tenemos envases, botellas, tarros, frascos, esferas, bombillas, etc. Ahora, también van a existir sistemas que nos van a ayudar a evaluar el traumatismo que se ha presentado a nivel rectal. Y en primer lugar tenemos a la escala de Royce, que nos va a ayudar a describir las lesiones traumáticas que se presentan en el recto, siguiendo un sistema de gradación. Y tenemos así el grado 1, grado 2, 3, 4 y 5. Siendo el grado 1 una contusión o un hematoma sin desvascularización. Y uno más grave, el grado 5,
cuando ya se presenta un deterioro de la vascularización de un segmento del recto. Tenemos también la escala de Flint, que también nos ayuda a evaluar los traumatismos rectales y nos clasifica las lesiones en 3 grupos, de acuerdo al grado de gravedad que tienen. Esta tiene menos grados a comparación con la anterior. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Nos describe también la lesión, si es una contusión o una laceración parcial, o si ya existe pérdida del tejido. Nos ayuda también con algunos otros valores, como son si la herida o la lesión está contaminada, si existen lesiones asociadas, cómo está la situación hemodinámica del paciente y cuánto tiempo llevamos de retardo en el tratamiento. Ahora, existe una forma de correlacionar estas 2 escalas. Entonces, cuando las lesiones de la pared del recto no son destructivas, entonces vamos a tener una clasificación en la escala de Flint de grado 1 o grado 2. Y encontramos en la escala de Royce un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Entonces, si encontramos cualquiera de estos 3 grados en la escala de Royce y cualquiera de los 2 primeros en la escala de Flint, vamos a nosotros nombrar a la lesión como no destructiva. Y si nosotros encontramos un grado 3 en la escala de Flint y un grado 4 o 5 en la escala de Royce, entonces nosotros vamos a clasificar a la lesión como destructiva. Y bueno, ahora, ¿qué manifestaciones clínicas presenta un paciente que tiene un cuerpo extraño alojado en el recto? Lo primero va a ser un dolor anal de inicio súbito de tipo lancinante que se presenta durante la defecación. Puede presentar también constipación, sangrado, incapacidad para la micción, dolor abdominal, incontinencia anal, diarrea y un antecedente de intentos fallidos para extraer el cuerpo extraño. Ahora, si este cuerpo extraño ya ha estado alojado ahí por un tiempo considerable, nuestro paciente entonces también lo podríamos encontrar con datos de sepsis, como es hipotensión, taquicardia, irritación peritoneal. Es importante considerar que la duración de retención del objeto está íntimamente relacionado con el riesgo que existe de ruptura y lesión de la mucosa. Ahora, también hay que proceder pues, a una exploración, a un examen físico de nuestro paciente, ¿no? Para complementar pues, el cuadro clínico que presenta. Es muy importante tomar en consideración todos los puntos que coloqué en la tablita que observan a la izquierda de sus pantallas. Hay que proteger la intimidad y privacidad de nuestro paciente en todo momento. No se deben de hacer juicios, ni burlas, ni comentarios que incomoden a nuestro paciente. Y se debe de ser respetuoso y gentil en todo momento para lograr establecer una adecuada relación médico-paciente. Entonces, el objetivo de nuestra evaluación inicial va a ser identificar el tipo, el número, el tamaño, la forma y la localización del cuerpo extraño. Es importante que obtengamos entonces una descripción detallada pues, del cuerpo extraño o de los cuerpos extraños. Ahora, de ser posible, hay que identificar el mecanismo de lesión. O sea, ¿cómo llegó ese objeto a estar alojado en este sitio? Es importante que prosigamos con la evaluación del abdomen, en el orden que lleva la exploración, inspección, auscultación. Aquí destacamos el peristaltismo. ¿Está presente? ¿Está ausente? ¿Tiene alguna alteración? Continuamos con la palpación, con la percusión y por último se realiza un tacto rectal con el fin de identificar cómo se encuentra el tono del esfínter anal. Ahora, una vez que nosotros detallamos el tono del esfínter anal, debemos de hacerlo tanto antes como después de extraer el cuerpo extraño. Y debemos de tener mucho cuidado con los objetos punzocortantes, porque bueno, podemos llegar a lastimarnos al momento de realizar la exploración. Ahora, ante la salida de material hemático o pérdida del tono del esfínter anal, entonces nosotros podríamos sospechar de la presencia de un cuerpo extraño.
Sin embargo, si nuestros hallazgos en el tacto rectal son negativos o nosotros requerimos de una mejor visualización, entonces podemos proceder a realizar una anoscopía. Ahora, si después de esto yo aún tengo dudas de todos los datos, de toda esa descripción detallada que debo de obtener del objeto, la cantidad, el tamaño, la forma, etcétera, entonces puedo solicitar un estudio. Ahora, el estudio va a ser la radiografía de abdomen, la cual nos va a ser útil para localizar el objeto, estimar su tamaño y determinar la cantidad. ¿En qué proyecciones? Tanto en antero-posterior como en lateral. Lo mismo va a ser para la radiografía de tórax. En caso de que me queden dudas aún con estos estudios, entonces se puede emplear una colonoscopía e incluso una tomografía axial computarizada de abdomen, de pelvis y algunos estudios con medio de contraste hidrosoluble. Esto también con la finalidad de descartar una perforación intraperitoneal, que puede llevarnos a una peritonitis, a una sepsis, a que el paciente pues se complique. Ahora, ¿se pueden pedir algunos otros estudios? Como pueden ser una PCR, una BSG, gasometría arterial para detectar acidosis e incluso una ultrasonografía. Bien, ahora, el tratamiento de primera instancia va a consistir en la extracción manual. Esta únicamente la realiza un cirujano o un gastroenterólogo. Y se puede ayudar de algunos estudios, como son la anoscopía, una proctoscopía o el uso de un espéculo. Estos van a facilitar la visualización directa y la extracción de los cuerpos extraños. Ahora, estos dos puntos de si el cuerpo extraño se palpa, si el objeto extraño no se palpa ni se visualiza, vamos a abordarlos un poquito más adelante en un algoritmo que les coloqué. Entonces, aquí vemos la importancia que tiene el realizar ambas proyecciones, tanto lateral como antero-posterior. Estimamos el tamaño, localizamos el objeto, etc. De igual manera aquí, la localización no es muy exacta en la radiografía de abdomen que tenemos de ese lado, y en la tomografía axial computarizada que tengo, vaya, detrás de mí, ya podemos estimar la localización y el daño que el objeto hizo. Ahora sí, el algoritmo de atención del que les hablaba. Empezamos con la historia clínica, ¿no? Con los datos que nosotros debemos obtener acerca del cuerpo extraño. El número de objetos, qué tipo de objeto es, el tamaño que tiene, la forma, cuánto tiempo ha estado localizado en el recto este objeto, y en todo momento se debe de respetar la confidencialidad y el pudor de nuestro paciente. Ahora, pongamos un ejemplo. Tengo un paciente masculino de 40 años que no presenta datos de abdomen agudo, entonces procedemos a localizar con una radiografía de abdomen, de pelvis lateral o de tórax el objeto extraño. Si lo localizamos, entonces determinamos si el objeto es fácilmente palpable al tacto rectal. Y enseguida procedemos a definir la facilidad de agarre que tiene el objeto. Si el objeto es de fácil agarre, entonces procedemos a una extracción transanal en una sala de procedimientos menores de coloproctología. Y debemos de colocar al paciente en posición de litotomía y colocar anestesia local para proceder a la extracción. Si mi extracción fue exitosa, entonces, según los resultados de la rectosigmoidoscopía y los hallazgos que yo haya tenido al tacto rectal y a la extracción del objeto, entonces determino si el paciente presenta signos de alarma o si simplemente lo dejo en observación durante 24 horas realizando estudios paraclínicos de control y pues observo a mi paciente. Ahora pongamos otro ejemplo. Igual, paciente masculino de 40 años que sí presenta datos de abdomen agudo, pero que se encuentra estable. Se procede a realizar una laparotomía exploratoria y entonces procedemos con una colostomía o una colorrafia
extraemos el cuerpo extraño, ya sea transrectal o transabdominal, se realiza un lavado peritoneal y bueno, si mi extracción fue fallida, entonces estamos ante un abdomen agudo inestable y vaya, seguimos otro procedimiento. Pero si la extracción es exitosa, entonces procedemos con una extracción transanal videoasistida con colonoscopía. Y lo mismo, mi extracción fue exitosa, entonces, según rectosigmoidoscopía y según los hallazgos, etcétera, entonces yo defino si existen signos de alarma o si simplemente ahora dejo en observación durante 24 horas con paraclínicos de control. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Aquí en esta diapositiva les dejamos nuestras referencias bibliográficas.